Los sacramentos. Los sacramentos son los signos visibles del amor invisible de Dios. Cada uno de ellos fue instituido por Jesucristo y confiado a su iglesia como canales a través de los cuales la gracia divina llega a nuestras almas. A través de ellos, Dios toca el corazón humano, nos perdona, nos fortalece, nos une y nos santifica. La palabra sacramento viene del latín sacramentum, que significa juramento sagrado, y es precisamente un compromiso entre Dios y el hombre. Él promete su presencia y nosotros prometemos nuestra fidelidad. Así que hoy aprenderemos sobre los 7 sacramentos de la vida católica cristiana. Empecemos. El bautismo. El bautismo es el primer sacramento, la puerta que nos abre la vida cristiana. Por él somos liberados del pecado original y convertidos en hijos de Dios. Jesús mismo lo instituyó cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y ordenó a sus discípulos: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo el agua simboliza la limpieza y el nuevo nacimiento espiritual. Por eso la iglesia bautiza también a los niños, no porque hayan cometido pecado personal, sino porque todos nacemos con la herida del pecado original y Dios desea que desde los inicios seamos suyos. En Hechos capítulo 16 versículo 15 nos muestra cómo toda la familia de Lidia fue bautizada, adultos y niños por igual, por lo cual confirma la práctica apostólica de bautizar familias completas. El bautismo nos introduce en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Es como abrir la puerta de casa para que Dios entre a vivir con nosotros. Ahora, una pregunta: ¿por qué la iglesia bautiza a los niños? Esta es una pregunta que siempre se hace. Algunas personas pueden preguntarse: ¿por qué la Iglesia Católica bautiza a los bebés si aún no entienden lo que ocurre? La respuesta es sencilla y profunda: porque el bautismo no depende del conocimiento del ser humano, sino de la gracia de Dios. Es un regalo divino, no un premio para comprender. En el Evangelio Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Esto viene en el libro de San Marcos capítulo 10 versículo 14. Desde los primeros siglos, los cristianos entendieron que ese llamado era universal, incluso para los más pequeños. En el bautismo, el alma del niño queda liberada del pecado original, recibe el Espíritu Santo y entra en la familia de Dios. Así como los padres alimentan al hijo antes de que él sepa pedir comida, también lo acercan a la fe antes de que pueda comprenderla. San Agustín enseñaba: el bautismo de los niños es una tradición de los apóstoles. Por eso el bebé es bautizado no solo por la fe de sus padres, sino por la fe de toda la iglesia, que lo acoge como un hijo de Dios. El bautismo infantil es una promesa, la iglesia lo guiará y lo acompañará toda su vida. El segundo sacramento es la Eucaristía, el más grande de todos, porque Jesucristo está realmente presente en él. Durante la última cena, Jesús tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo, y luego el cáliz: esta es mi sangre, que será derramada por ustedes. Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20. El pan y el vino se transforman verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este es el corazón de la fe católica. Cristo no solo murió por nosotros, sino que queda con nosotros en el Santísimo Sacramento. Por eso se da la primera comunión a los niños que ya tienen uso de razón, para que, conscientes, reciban a Jesús con fe viva y amor profundo. Se han visto casos de milagros eucarísticos. En la anciana Italia, en el siglo VIII, un sacerdote dudó de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Durante la consagración, la hostia se transformó en carne humana y el vino en sangre real. Hasta hoy, estudios científicos han confirmado que esa carne y ese tejido del corazón humano, un recordatorio tangible de que Jesús vive en la Eucaristía. Durante la Santa Misa ocurre uno de los mayores misterios de la fe, la transubstanciación. Ese término, usado desde los primeros concilios de la Iglesia, significa que el pan y el vino cambian su sustancia para convertirse verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, aunque conservan su apariencia. Jesús mismo lo proclamó en la última cena: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por ustedes. Y en Juan capítulo 6, Jesús insistió: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Muchos se escandalizaron. Él no habló en sentido figurado, sino literal. Desde entonces, cada Eucaristía renueva el milagro. No es una repetición del sacrificio, sino una presencia viva y actual. Por eso, en el altar, el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino, se convierten en Cristo mismo. Cuando recibimos la comunión, no solo acogemos un símbolo, sino al mismo Dios, hecho alimento, que habita en nuestro corazón. La transubstanciación es el mayor acto de amor, Cristo escondido bajo la forma de pan, para quedarse siempre con nosotros. Tercer sacramento, la confirmación. El tercer sacramento es la confirmación, el cual fortalece la fe recibida en el bautismo mediante el Espíritu Santo. Recordemos, en Pentecostés los apóstoles estaban reunidos y se posaron sobre ellos lenguas de fuego y quedaron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 versículos del 3 al 4. En la confirmación recibimos esos mismos dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Ese es el momento en que el cristiano deja de ser solo un niño en la fe y se convierte en un testigo consciente de Cristo. Por eso los jóvenes la reciben después de la primera comunión, cuando ya pueden elegir libremente reafirmar su fe. El cuarto sacramento es la reconciliación, también llamado confesión o penitencia.
Jesús dijo a sus apóstoles: a quienes le perdonan los pecados les quedarán perdonados, a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Juan capítulo 20, versículo 23. El sacerdote no perdona por sí mismo, sino en nombre de Cristo. Cuando uno se confiesa sinceramente, es como si se arrodillara ante Jesús mismo. Es un encuentro con la misericordia que sana y limpia el alma. Muchos santos, como San Juan María Vianney, pasaban horas escuchando confesiones porque sabían que en ese momento las almas se salvaban. ¿Por qué confesarse con un sacerdote? ¿Por qué no hacerlo directamente con Dios? Es una pregunta que muchos se hacen. La respuesta está en el mismo Evangelio. Después de resucitar, Jesús apareció a sus apóstoles y les dio una misión divina. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23, se lee: sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonan los pecados les quedarán perdonados, a quienes no se los perdonan les quedarán sin perdonar. En ese momento, Cristo les otorgó el poder de perdonar pecados en su nombre. Por eso, cuando te confiesas, no es el sacerdote quien te perdona, sino Jesús quien actúa a través de él. El sacerdote es un instrumento, una voz humana que transmite el perdón divino. Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, somos embajadores de Cristo y Dios mismo exhorta por medio de nosotros. Confesarse no es un acto de vergüenza, sino un encuentro con la misericordia. A través del sacerdote, Cristo te escucha, te comprende y te levanta. El perdón no se pronuncia desde el cielo lejano, sino desde el corazón que late en la iglesia. Cada absolución es un abrazo del Padre que dice, como en la parábola del Hijo Pródigo: este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Lucas capítulo 15, versículo 24. En la confesión, Jesús no te juzga, te libera, y cuando el sacerdote dice: yo te absuelvo de tus pecados, es Cristo mismo quien habla a través del sacerdote. No temas confesarte, porque quien te escucha es Jesús. El perdón de Dios tiene voz humana. El quinto sacramento es el matrimonio, la unión sagrada entre un hombre y una mujer, instituida por Dios desde el principio. Jesús dijo: lo que Dios ha unido no lo separará el hombre. Mateo 19, versículo 6. En este sacramento los esposos se convierten en un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. El amor fiel y el perdón y la entrega diaria son su esencia. El matrimonio no es solo un contrato humano, sino un pacto divino que santifica la familia. El sexto sacramento, la ordenación sacerdotal, mediante el cual algunos hombres son llamados a servir al pueblo de Dios como diáconos, sacerdotes o obispos. Jesús instituyó este sacramento en la última cena cuando dijo: hagan esto en memoria mía. Lucas 22, versículo 19. El sacerdote actúa en persona de Cristo, es decir, Cristo mismo obra a través de sus manos. Por eso puede consagrar la Eucaristía, perdonar los pecados y acompañar espiritualmente al pueblo. El sacerdocio es un don y una cruz, una vida de entrega totalmente a Dios. Séptimo y último sacramento, la unción de los enfermos, antes llamada extrema unción. Santiago 5, versículo 14 dice: ¿está enfermo alguno entre ustedes? Llaman a los presbíteros, que oren por él y lo unjan en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Este sacramento no solo prepara al alma para la muerte, sino que da consuelo, fuerza y a veces incluso sanación física. Muchos testimonios de enfermos graves relatan haber sentido una paz inexplicable y una recuperación milagrosa después de recibir la unción de los enfermos. Conclusión. Los 7 sacramentos son como 7 abrazos de Dios. El bautismo nos da vida, la Eucaristía nos alimenta, la confirmación nos fortalece, la reconciliación nos limpia, el matrimonio nos une, la ordenación sacerdotal nos guía y la unción de los enfermos nos consuela. Cristo no nos dejó solos, a través de ellos sigue presente, actuando y amando. Cada sacramento es una oportunidad de volver al corazón de Dios. Los sacramentos no son solo ritos, sino encuentros vivos con Jesucristo. A través de ellos, la gracia de Dios toca la tierra y transforma el alma que se abre a su amor. Los 7 sacramentos, los caminos de Dios hacia el corazón humano.